sea el devocional. Se salió el hermano Gustavo. Por favor, Ángel, toma la oración para comenzar. Bien. Gracias. Amado Padre, te agradecemos, Señor, en esta tarde, Señor, la oportunidad que nos da, Señor, de ya poder regresar de nuestras labores, de nuestro trabajo, Señor, y tomar un tiempo, Señor, para poder compartir tu palabra entre varones, Señor. Tú has puesto en el corazón del pastor, Señor, que pueda ser de esta manera, Señor. Pon nuestros oídos atentos, pon nuestros corazones dispuestos, Señor, a poder escuchar hoy tu palabra, Señor. Sé que va a ser de edificación, Señor. Sé que tú vas a hablar a cada uno de mis hermanos, Señor, y a los que nos están viendo también por las redes sociales, Señor, nos vas a hablar, Señor, porque ese es tu anhelo, esa es tu voluntad, tu deseo, Señor, que seamos todos enteramente preparados, Señor, para toda buena obra, Señor. Gracias, Señor, por la disposición de cada uno de mis hermanos. A ti, Señor, es el honor, a ti es la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pero, perdón, hermano, cerré sin querer la sesión de pido perdón. Listos. Muy bien, hermanos. Qué bueno, vamos a empezar. Va a ser un devocional corto, como los que acostumbramos el martes y jueves. Si Dios lo permite, el día sábado en la reunión de verano de varones, ahí verlos físicamente. Ahí vamos a entrar a temas con mayor profundidad. Ojo, no quiere decir que este devocional, por el hecho que sea corto, no tenga profundidad, pero vamos a tener la disposición de estar en la cercanía para comentar más en directo algunos temas. Vamos a tener también algunas dinámicas, y yo clamo al Señor en todo tiempo para que el grupo que empiece a incluirse, ¿verdad? En el Señor, siga todas las actividades conforme Dios vaya mostrando en su vida y en la disposición de su corazón. Mayordomía, un tema sumamente importante para nosotros como varones. Quiero aclarar, no quiero en ningún momento desestimar el papel que juegan nuestras espositas como ayudas idóneas. No lo quiero desestimar, pero vamos a ser honestos. En la mayoría de los hogares cristianos, quien toma la dirección de las cosas del Señor, por lo regular es la mujer. No hay problema si es en el orden que Dios establece, pero el problema pasa cuando el varón se desentiende de su tarea y la mujer se llena de tanto ego que se sobrepasa a lo que le corresponde. Bien, no estamos hablando que esto puede estar sucediendo en tu casa, estamos hablando que es algo que sucede en el cuerpo de Cristo. Y obviamente, amados hermanos, eso interfiere en todo el plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Definitivamente. Yo no estoy diciendo que Dios no se puede entender con tu esposa o con tu esposita, pero Él va a las cabezas, ¿sí? Él quiere entenderse con los mayordomos, con los administradores, a quienes les puso una ayuda idónea. No equivoquemos. Vuelvo y repito, no estamos demeritando el trabajo de ninguna mujer, ni de las mujeres de la Biblia, ni de las mujeres de hoy en día. Pero desafortunadamente el no poner el orden correcto del Señor en el funcionamiento de la administración del reino ha llevado a conflictos fuertes, ¿sí? ¿Por qué? Varones que se vuelven muy comodinos y pues al fin que mi esposa toma la oración, mi esposa lleva a los niños al culto, esto, el otro, y cuando el Señor les demande tomar en forma correcta esa mayordomía, ya van a tener un problema, ¿sí? Y el problema es que la mujer que puso como ayuda idónea, ahora se cree la cabeza del hogar. Porque se lo permitiste, por lo que tú quieras. Entonces, no quiere decir que no pueda empezar a funcionar, pero te va a costar más trabajo, definitivamente. Recuerden que la palabra es poder.
El Espíritu Santo es poder. Amén. Y lo vas a experimentar tú, como lo experimentan nuestras mujercitas, ¿verdad? Cuando accionan ese poder en su intimidad, en su manera de relacionarse con el Señor. Bien, ese es el punto aclaratorio. Vámonos al tema. Génesis 1:1, y únicamente vamos a empezar leyendo ese pequeño versículo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Últimamente, en algunos de los temas que estamos trabajando, hablábamos de la importancia de entender que Dios es el dueño de todo, y ya lo vimos con citas bíblicas, de todo, de todo. Y cómo los siervos del Señor entendían eso, tenían que entenderlo, tenían que captar esa parte de que Dios es dueño de todo. Y aquí no es la excepción. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, amados hermanos, como el creador de todo, amados hermanos, Dios tiene los derechos absolutos de propiedad sobre todas las cosas. Dios tiene los derechos absolutos de propiedad sobre todas las cosas. Y si nosotros pasamos por alto esto, ¿sí? Si nosotros pasamos por alto esto, es como si cuando nos ponemos la camisa, ¿verdad? Y no coincidimos un botón con el ojal y queda chueca, ¿sí? Y a veces no nos damos ni cuenta y así andamos en la calle, traes la camisa abrochada, pero no de la manera correcta, ¿sí? Entonces, tienes que volver a alinear, desabrocharla y volver a alinear tus botones con tus ojales. ¿A qué voy? Hemos caminado mucho tiempo en Cristo Jesús sin estar alineados, sin estar alineados. Y uno de los principios básicos de la mayordomía es estar alineados con Dios. Y para poder lograr ese alineamiento, debemos estar conscientes que el Señor como creador tiene los derechos absolutos de todas las cosas. De todas las cosas, ¿sí? Nosotros somos instrumentos, ¿sí? De otra manera, amados hermanos, si nosotros no colocamos el ojal en el botón correcto, ¿sí? No vamos a poder tener esa alineación que demanda esa prenda. Bien, proyecta el ejemplo a tu vida. Proyecta el ejemplo a tu vida. Miren, ninguna otra cosa en la palabra del Señor, amados hermanos, ¿verdad? Incluyendo la mayordomía, tendrá sentido o alguna verdadera importancia si echamos de menos el hecho de que Dios es el creador. Ninguna circunstancia en la Biblia, ni la santidad, ni la fe, vuelvo a esto, ni incluyendo la mayordomía, va a tener la verdadera importancia si echamos de menos el hecho de que Dios es creador y por lo tanto propietario absoluto de todo, de todo. Él tiene los derechos de propiedad de todas las cosas. Por lo tanto, en nuestra capacidad como varones de entender esto, ¿verdad? Plena y certeramente, y arraigarlo en nuestro corazón, solamente de esta manera vamos a poder entender la doctrina de la mayordomía, que va a desatarse en bendiciones. Y ahorita vamos a ver que no estoy hablando, es más, vamos a tocar lo material al último, ¿sí? Estamos hablando de tu llamado, de tu ministerio, porque entonces entenderás que no te pertenece, no te pertenece. Tú, nosotros, como seres humanos, ¿verdad? Ahora en Cristo Jesús, lo que se desprende de nosotros sigue proveniendo de Él. Sigue proveniendo de Él.
Miren, la mayordomía, una legítima mayordomía, define la relación del hombre con Dios. Cómo se llevan, cómo trabajan en unidad, cómo empatan en todas las situaciones. Una excelente mayordomía refleja la relación del hombre con Dios. Obviamente, cuando me refiero al hombre con Dios, estoy hablando del hombre en Cristo, del Hijo de Dios con Dios, ¿sí? Identificar a Dios como el dueño y a nosotros como administradores es lo correcto. Identificar a Dios como el dueño y nosotros como administradores de todo lo que a él le pertenece es lo correcto, ¿sí? Entonces, de esta manera, Dios convierte a su hijo, al hombre que ha creído en él, que él ya ha declarado con su boca, en su colaborador. Y es lo que escuchamos en la palabra cuando dice que somos colaboradores de Dios, ¿sí? Tú no puedes colaborar con Dios si no estás de acuerdo con él. Es engañarnos, es hacernos los lolos, es tratar de fingir que todo está bien. Si no estamos de acuerdo con el Señor, no podemos ser sus colaboradores, definitivamente. Y ahorita vamos a ver el por qué. Miren, cuando entonces entendemos esto y nos volvemos colaboradores del Señor, también entonces va a poner el Señor en nuestras manos a administrar todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Administrar todos los aspectos de nuestra vida. Y por lo tanto, al entender que somos propiedad absoluta de Él, debemos recurrir a Él para que nos enseñe cómo, para que nos enseñe cómo. Pablo lo explica, ¿verdad? Esto en 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así es la palabra del Señor en 1 Corintios 3:9. Edificios de Dios. ¿Para qué es un edificio? Muchas funciones: habitacional, oficinas de negocios, ¿sí? Residencias de empresas. Todas esas funciones tienen un edificio y nosotros somos su edificio. ¿Qué puede haber aquí? Todo lo que el Señor quiere disponer para que administres. Todo, 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 todo. Pero ahora, vamos a ver más adelante, que no se refiere a las cosas de este mundo, porque entenderás que cuando entendemos esta verdad absoluta de que Dios es el creador de todo y nosotros sus administradores, y que ahora en Cristo Jesús el Señor abre esa confianza de ser sus colaboradores, es para administrar no las cosas de este mundo, sino las de su reino, incluyéndote. Este es un devocional corto, no puedo sacar otras, ¿verdad? Pero vamos a hacer, rememorar algunas partes de la Biblia donde dice que no eres de aquí, ¿sí? Que ahora nosotros no vemos las cosas de este mundo, sino las cosas del cielo. Entonces tú eres pertenencia del reino. Y ahora, en una excelencia de tu mayordomía, un colaborador confiable de Dios, ¿sí? Bien, si partimos de este concepto, amados hermanos, podemos ver con precisión y correctamente valorar no solo nuestras posesiones, sino lo que es más importante, nuestra propia vida humana. Lo compartía en uno de los trabajos. Ni tus millones, ni tus miles, ni tus cienes, ni tus centavos te salvan. ¿Ven? Entonces, me hablaba mi hija Yazaret, compartía,
y apenas la felicitaban de que era una ingeniera, pero que la veían frustrada. Dice, no, no estoy frustrada, ahora estoy trabajando en el hecho de lo más importante, de qué me sirve ser ingeniera, qué me sirve poder tener una constructora si mi alma está desbalagada. Entonces debemos entender que ahora debemos empezar a tomar prioridades sobre las cosas del reino que a Dios le interesan. Y por eso vamos a poder tener mayor comprensión de algunos versículos como buscad primeramente el reino de Dios, sus justicias, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si no entendemos esta parte, lo seguiremos utilizando como un eslogan para automotivarte, pero no en la comprensión de lo que verdaderamente significa y representa. Y entonces más adelante vamos a ver lo que encierra el simple hecho de decir, si Dios conmigo, o entender, en Cristo soy más que vencedor. Esos versículos que, ay, cómo nos gusta para sentirnos bien y sentirnos fuerte, pero que no tenemos la menor idea porque estamos llevando una vida que no está alineada con lo que demanda la mayordomía que el Señor establece en su palabra. ¿Sí? Entonces, miren, entender este concepto, vamos a poder ver con mayor precisión y correctamente valorar no solo nuestras posesiones. ¿Por qué pongo así no solo nuestras posesiones? Porque están incluidas, por el amor de Dios, hombre. Y aquel que no les interese, no tan solo los que tienen mucho, también los que poco tienen, pues que se deshagan de ellas. Pues, ¿por qué nada más los que tienen mucho? Si realmente no interesan las posesiones, pues aún los pocas que tienes, deshazte de ellas. Ya es tiempo, varones, que prioricemos y ubiquemos las cosas en su lugar. Porque muchos con falsa humildad, no, eso no es importante, lo importante es la salud. Pues entonces deshazte de ellas. Entonces el que mucho tiene no sería el único que debería deshacerse de ellas si no importasen. También el que pocas tiene. O cómo, pero al final de cuentas malas enseñanzas. Entonces, volvemos y repetimos, vamos, sino lo que es más simple, no solo de otras posesiones, no se habla de que más tiene, menos tiene, sino de lo que tienes, punto, que se acabó, porque has entendido que Dios tiene el control y al final de cuentas, sea mucho, sea poco, no te pertenece, eres un administrador. Y ves lo que el Señor nos va a llamar a cuentas. ¿Mm? ¿Cómo administraste las cosas de su reino? Como sacerdote, como mayordomo, como colaborador de él. Bien, en esencia, amados hermanos, la mayordomía define nuestro propósito en este mundo, ¿sí? Como varones. Define nuestro propósito de este mundo. Entonces las varonas no, vuelvo en esto, la varona es ayuda idónea en esa mayordomía. Y si enviudare, quedará instruida sobre la misma mayordomía. Pero imagínate que mi esposita enviudare y mi esposita dijera, qué bueno que ya se murió ahora voy a hacer las cosas como a mí me place o como a mí Dios me las muestra. No hay legado, no hay legado. Y la falta de esa instrucción que lleve a mi esposita a caer en actos contrarios a la perfecta voluntad del Señor respecto a este tema, me va a ser tomado en cuenta. Porque no instruí, no enseñé, no testifiqué, no puse límites, no exigí, no mostré, no defendí. ¿Sí? Hay varones que le entregan la total dirección espiritual de su familia a su esposa. Pastor, somos un mismo cuerpo. Sí, pero si estudiamos la palabra, con tareas y responsabilidades diferentes, para sumar a una misma causa.
¿sí? Una misma causa, ¿sí? Bien, no te estoy diciendo que armes una revolución, porque eso no nos está llamando el Señor. Nos está llamando el Señor que en su dirección retomemos la responsabilidad que tenemos, si hemos entendido nuestro propósito de vida. ¿Sí? Y si tu esposita verdaderamente es entendida en las cosas del Señor, nada le va a dar más gusto. Ah, pero si ya ese Power la volvió rebelde sin Pascua, híjole, vas a tener problemas. ¿Sí? No estoy deseando algo malo. Eso sucede. Pero si tu esposita aprovechó esta circunstancia para fortalecerse en su fe y entender su lugar, nada le va a dar más gusto que tomes el lugar que te corresponde. En serio, se va a gozar, va a decir, gracias, Padre. ¿Sí? Pero vuelvo a esto. Si ese Power se le subió la cabeza, te vas a encontrar con esto. ¿Sí? Y que yo sé más, y que a mí Dios me usa, y que a mí Dios me revela, y que obviamente, posiblemente sea un caso con el que tengas que lidiar si al final de cuentas lo permitiste. Pero ora al Señor, porque vamos a ver más adelante todo el power que tienes cuando tú retomas esa mayordomía. Y el Señor siempre obrará a favor de su propósito y de la manera correcta. Entonces, miren, es en esencia la mayordomía lo que define nuestro propósito en este mundo que Dios mismo nos ha asignado, ¿sí? Es nuestra oportunidad dada por el Señor para unirnos a Él en su reino y en el mover redentor eterno. Vamos a Mateo 28, 19, 20, por favor. Mateo 28, 19, 20, dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pastor, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo y con la mayordomía? Muy bien, vamos a lo siguiente. Miren, la mayordomía, amados hermanos, no solo se refiere, ¿sí? O no es estricta en el tratar de entender que Dios toma algo de ti, ¿sí? Sino, por el contrario, es el método que Dios utiliza para derramar sus abundantes dones a favor de su pueblo. Entonces, si nosotros entendemos bien este propósito, esta arma tan poderosa, es con el mismo fin para el cual el Señor nos ha llamado a ser discípulos, a ser discípulos. Y si ahorita te remueve tu cabeza, entonces vas a ver que te está cayendo ahorita la importancia del testimonio, la importancia de ser de una sola pieza, la importancia de la sensatez, la importancia de ser íntegro, la importancia de ser congruente. Y al igual se revuelve esas partes de las enseñanzas equívocas de que estás ministrando, estás enseñando, estás haciendo discípulos, enseñándoles que no, que mantengan, que se guarden esto y lo otro, y te atoran en una circunstancia adversa y contraria a los preceptos del Señor, y salimos con esa de que no pongas los ojos en mí. No, tú te equivocaste. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tú siempre debiste haber puesto los ojos. Yo soy hombre, yo me equivoco. Y empezamos a sacar una serie de babosadas como que es que afloró el hombre que aún todavía está en mí. Vuelvo, insto, de una fuente no pueden brotar dos tipos de agua, agua sucia o agua limpia. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. El Señor es más referente a cuestión de árboles. Árbol malo no puede dar buen fruto y árbol bueno no puede dar mal fruto. En conclusión, el Señor no genera árboles que den un fruto mitad podrido y mitad perfecto. No, un solo fruto. Un solo fruto. O es bueno o es malo.
¿A qué voy? Si nosotros ahora estamos enteramente formados en Cristo Jesús para desempeñar de una manera correcta esa mayordomía, ya no puede estar en nosotros, además de un sinnúmero de citas bíblicas que nos dicen que ya nos despojemos del viejo hombre, que ya no andemos en las conductas de la gente, dice, en las cuales en un tiempo ya anduviste, ya bástate de eso, ahora vive, ¿verdad? Lo que ahora eres en Cristo Jesús. Pero vuelvo a esto, cuando no somos honestos en esa mayordomía, ahí seguimos inventando historietas. No, es que yo soy como Hulk, ahí me pegan y me pongo verde, y eso es característica que Dios me dio y afloró ese Hulk. No, 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 no. El que está en Cristo Jesús, colaborando con Dios, desempeñando su mayordomía, de él sale siempre una muestra, una enseñanza, un fruto de lo que es el Espíritu Santo. En eso estamos, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero entonces, para poder nosotros abrazar esta tarea, tenemos que empezar a quitarnos preceptos equívocos. Es que yo todavía soy así, es que a mí me cuesta esto, es que a mí no, yo todavía no, es que yo a mí no me gusta convivir, no, es que a mí no me gusta que sepan esto, es que a mí, hoy mandé en Dios es fiel una enseñanza de lo que significa la familia en la fe y la titulé La gracia pesa más que la genética. Léanlo, léanlo. Entonces, para poder ser ese pueblo, esos mayordomos que el Señor desea, tenemos que quitar todos los estereotipos que nos siguen marcando y que aún los seguimos declarando. Ah, es que yo soy así, soy muy reservado. Ah, no, es que yo soy tímido y a mí no me gusta y mejor no voy. O cosas por el estilo. Porque ahora ya no eres eso. Ahora tienes un espíritu renovado para una vida nueva en Cristo Jesús y dar muestra de esa mayordomía para poder enseñar, para poder hacer discípulos, ¿sí? Bien, amados hermanos, voy rápido. En el Nuevo Testamento, dos palabras griegas representan el significado de la palabra mayordomía. La primera palabra es epitropos, que significa administrador, capataz o mayordomo. Desde el punto de vista gubernamental, se puede significar gobernador o procurador, ¿sí? Bien, a veces se usa en el Nuevo Testamento para referirse a guardián. Eso lo vemos en Gálatas 4, 1 y 2. Vamos a la cita, hermanos. Gálatas 4, 1 y 2. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, ¿sí? Entonces, somos guardas y custodias, ¿sí? Las cosas del reino. Bien, miren, la segunda palabra es oikonomos, también significa mayordomo, gerente o administrador. Atrás vimos administrador, capataz o mayordomo, guardián. Aquí vemos mayordomo nuevamente, administrador nuevamente, pero se suma una nueva palabra, gerente, ¿sí? Y estas funciones ocurren más comúnmente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Dependiendo del contexto, también en ocasiones se puede traducir como dispensación, organización, administración, orden, plan o formación. Vean todo lo que abarca ser un mayordomo, un administrador de las cosas del reino. Planeadores, formadores, ¿sí? Administradores, gerentes, gente de orden, por eso también entra la palabra orden, ¿sí? ¿Orden de qué? De nuestros hogares, de nuestra vida, ¿sí? De nuestra familia.
incluso de nuestras finanzas. Vemos hermanitos que somos muy desordenados en nuestras finanzas, ¿sí? Porque somos malos mayordomos. ¿Por qué? Vuelvo a esto, algo no está alineado todavía. Algo no está alineado. No estamos aquí para que yo te diga que sí, que no está alineado. Esto es una enseñanza que tú tienes que abrazar en el Señor y decir, Señor, ¿qué me falta alinear? ¿Qué no estoy comprendiendo? ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Qué no quiero hacer? ¿Por qué? Porque vamos a ver que el pilar fuerte de la mayordomía va a ser uno que es repetitivo en mucho del accionar de nuestros ministerios, obediencia, ¿sí? Obediencia. Y cuando hablamos de administración, también incluye las acciones de labores domésticas, ¿sí? De labores domésticas. Entonces, tenemos que ver toda esa parte. Hay, esto yo lo digo, hay varones que aparentemente cristianos que o trabajo o te ayudo en los quehaceres de la casa, o trabajo o cuido a los niños. Pues trabaja y cuida a los niños. ¿Ah? Y pues trabaja y le ayuda usted a planchar. ¿Qué se le cae? ¿Por qué? Porque también está dentro de lo que te toca como mayordomo, ¿sí? Entonces, nosotros estamos abrochando mal la camisa, queriendo llevar una mayordomía en nuestra concepción, en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento, en nuestro power, en nuestro intelecto, ¿sí? Y hoy el Señor nos llama que busquemos la esencia de la mayordomía en su palabra, en la forma correcta de llevarla, ¿sí? Algo que también es importante en lo que Pablo está diciendo es que una vez que somos llamados y colocados en el cuerpo de Cristo, literal, pastor, ¿dónde dice eso? Dice que fuimos resucitados juntamente con él, ¿ok? Y colocados en el cuerpo de Jesucristo, la mayordomía que se requiere de nosotros no es resultado de nuestro propio poder o habilidades, ya lo dije hace rato. La fortaleza, la inspiración, el crecimiento en la administración de nuestras vidas solamente puede venir de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y podrán estar de acuerdo conmigo. Y aquí viene un problema. Si están de acuerdo conmigo, ¿qué pasa? Porque entonces sabremos que de nosotros solamente puede brotar un tipo de agua y un tipo de fruto. ¿Por qué? Porque como somos gente que nos actamos de que Cristo mora en nosotros. Entonces, si está desalineada la botonadura, es porque has querido incluir tus preceptos, tus formas, tu intelecto, tu manera, tu sapiencia en algo que solamente puede dirigir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, Él tiene el poder absoluto sobre su autoría. Amén. Entonces, amados hermanos, de lo contrario, si no permitimos que todo eso que debe caracterizar la mayordomía sea instruido por el Espíritu del Señor, bueno, entonces estaremos haciendo un trabajo en vano, ¿sí? Y el crecimiento de la mayordomía va a ser nulo, arrogante, pedante, soberbio, grotesco y meramente humano. Y meramente humano. Cuidado, ¿sí? Miren, por consiguiente, debemos recordar siempre que la única fuente de nuestra fortaleza en agradar a Dios, ¿verdad? Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo proviene de Él. Nada de mí, ¿sí? Y también Pablo, ¿sí? En 1 Corintios 15:10 dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Tienes todo a tu favor, varón. Tienes todo a tu favor para empezar a organizar tu mayordomía en la dirección del Espíritu Santo. Tienes todo a tu favor para empezar a dar prioridades a lo que verdaderamente le importa al Señor en su reino. ¿Sí? Y entonces entenderás cuando Dios dice, tú encárgate de mis asuntos, que los tuyos los tengo resueltos. Eso es fe. Eso es fe. ¿Eh? Pero Señor, si me pensiono, ¿quién le va a dar de comer a mi familia? Encárgate de mis asuntos. El tuyo está resuelto. Entonces, ¿qué has creído, Doroteo? No, sí, señor, no, sí, yo nada más decía, pero es que, pues no inventes, pues no es lo mismo ya de pensionado, pues voy a dejar de ganar la mitad. Encárgate de mis asuntos, los tuyos están resueltos. ¿En qué has creído? No, sí, señor, amén, gloria a Dios, aleluya, sí, y ahí voy todo, con el trasero sudado a ver cómo me va. ¿Ah? Entonces, ¿en qué has creído? Varones, empiecen a priorizar, empiecen a poner en manos del Señor, a través de su Espíritu Santo, su mayordomía. Porque se han creído, se han recibido a Cristo en su corazón, se han decidido seguirle, ahora son colaboradores de Dios y edificios de Él. Debes de saber de qué se trata, ¿sí? Debes saber de qué se trata. Miren, la mayoría de las veces cuando pensamos en una buena mayordomía, lo hacemos en cuanto a cómo administramos nuestras finanzas. No. Y nuestra fidelidad en dar los diezmos y las ofrendas, pues no. ¿Ah? Si bien es cierto, soy insistente, ya lo dije el por qué, pero muchos piensan que haciendo eso ya están siendo buenos administradores. No, miren, en medida que nosotros empecemos a ver y a entender el concepto de la mayordomía, vamos a ver que es mucho más que eso. De hecho, es algo más que simplemente administración de nuestro tiempo, de nuestras posesiones, de nuestro ambiente, de nuestra salud. Es mucho más. Es incluso la administración de nuestra salvación, la administración de nuestras promesas. Es incluso el testimonio obediente a la soberanía de Dios. Eso representa la mayordomía. Es lo que motiva a los hijos de Dios a ser activos, haciendo obras que manifiestan su fe en Jesús. ¿Sí? Cuando digo haciendo obras que manifiestan su fe en Jesús, son obras dirigidas por el Espíritu Santo, ¿eh? Aclaro, porque ahí van a venir, no, si no es por obras, es por gracias, ya hermanos, ya, sacudámonos por el amor de Dios, ya, dejemos esas retóricas que en vez de ayudarnos a crecer, nos hacen retroceder. El apóstol lo dice la Biblia, ya pasamos esa etapa, ya lo enseñamos, ya no podemos estar cada 8 días retomando temas que se supone han madurado en tu corazón y por ende en tu mente y por consecuencia en tu proceder. Ya, ¿no? Y ojo, si Doroteo sale y dice, pues es que yo soy de lento aprendizaje, pues sí, pero no por eso las cosas tienen que seguir sucediendo en el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque aún esa conducta, Doroteo, la tienes que poner en Cristo. Padre, aliviáname, porque me siento que me estoy atorando en esto. Pero no, la llevamos ahí pie pianito, pensando que es que el Señor me hizo así. No, el espíritu que recibimos no fue ese. Es el espíritu del Señor Jesucristo. O sea, digo, a que lo meditemos, a que lo meditemos. Digo, porque a veces muy copiosos lo afloramos, para que lo meditemos. Recibimos el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que en esa labor de sacrificio nos hicimos uno con Él en el espíritu. Entonces, amados hermanos, miren, la mayordomía de Pablo consistía en proclamar lo que fue encomendado, la verdad del Evangelio, por eso la importancia de Mateo. ¿Sí? La mayordomía define nuestra obediencia práctica en la administración de todo
lo que está bajo nuestro control, ¿verdad? Pero entendiendo que todo esto nos ha sido confiado. ¿Por quién? Por el dueño de todo. Aleluya, ¿sí? Es la consagración de nuestra propia vida y de nuestras posesiones al servicio de Dios, sí, como lo oyes. Por eso les decía, si estamos entendiendo esto, entonces deberíamos de ver que si vamos a ser radicales, de que, pues, a ver, vendan sus posesiones, y pues, entonces todos, no únicamente el que tiene más. ¿Por qué? Porque has entendido que no te pertenecen, que pertenecen al Señor. La mayordomía reconoce en la práctica que no tenemos el derecho de controlarlos a nosotros mismos o controlar nuestras propiedades. Reconoce que Dios tiene el control. Reconoce que Dios tiene el control. Esto significa que, como administradores de Dios, somos administradores de lo que le pertenece a Dios y estamos bajo su permanente autoridad mientras administremos sus asuntos. ¿Sí? Eso no se nos tiene que olvidar. Una mayordomía fiel significa que reconocemos plenamente que no somos dueños, sino que pertenecemos a Cristo, el Señor que se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Terminamos. La pregunta final entonces, amados hermanos, es la siguiente. ¿Soy yo el Señor de mi vida o es Cristo el Señor de mi vida? Dios les bendice, amados hermanos. Pregunta para reflexionar. Medítenla. Si hay oportunidad el sábado de darnos un tiempo para comentarla, la vamos a comentar con mucho gusto. Si hay algún punto de lo que ahorita ustedes en continuidad de lo que Dios mueve en su corazón, analicen del tema y el sábado gusten platicarlo, con mucho gusto. Abriremos un tiempo porque si Dios lo permite, ya tenemos predispuesta una actividad. Los espero el sábado, amados hermanos. Creo que ya por ahí comunicaron la hora. Básense en la hora que comunicaron porque ahorita ando desfasado y no les vaya a dar otra. Y hagan lo posible por asistir. Hagan lo posible por asistir. Nos necesitamos, varones. Nos necesitamos. ¿Sí? Ambos somos colaboradores del Señor y necesitamos ayudarnos los unos a los otros para ver donde haya un botón desanivelado, ayudarle a abrocharse la camisa a nuestro hermano. ¿Sí? Vean el devocional de familia, lo que representa ser la familia en Cristo, y vas a ver que tiene mucho mayor peso que la familia genética, aunque a algunos no nos guste y no lo queramos aceptar. Eso también ha llevado un retraso a ser la iglesia unánime que Dios desea. Dios les bendice, amados hermanos. Un abrazo, y ahora sí, mi hermano Gus, por favor, oremos para cerrar esta transmisión del devocional corto, y hermanos, de todo corazón, hagan lo posible por estar el sábado. No les prometo que vaya a haber nada de lo que Dios no quiera hablarte. No les prometo, ay, va a estar bien bueno, y esto, no. Solamente va a haber lo que Dios quiere seguir tocando a nuestros corazones. Dios les bendice, amados hermanos. Un abrazo, por favor, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permitiste una vez más estar reunidos en tu nombre. Señor, gracias, Padre, porque hoy nos hablaste, Padre, de ser buenos mayordomos como varones, Padre, y tocaste un punto importante, Señor, para cada uno de nosotros, que hagamos discípulos, Padre. Tu palabra dice que en primero en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra, Padre. Y tú nos dices, Jerusalén, primero les mandaste porque les dijiste primero en tu casa, Señor. Y hoy nos estás diciendo, Señor, que sembremos primero en tu casa, Padre. En nuestra casa como varones, Padre. Amén. Una semilla, Señor, conforme a tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, como decía el pastor, siempre decimos que reflejamos a Cristo, pero necesitamos, Señor, poner orden en nuestro hogar, Padre, y sembrar esa semilla que es tu palabra, Señor, en cada uno de los corazones de nuestros hijos, como de nuestra esposa, Señor. En tu palabra dice, Señor, que nosotros, Señor, como varones debemos de enseñar a nuestras esposas, Padre. Enséñanos a tener sabiduría, Padre, para poder guiarla, Señor, para poder sembrar en Jerusalén, Señor, primero, y para poder hacerlo después, Señor, con los de afuera, Padre. Porque no es al revés, Padre. Tenemos que ser primero buenos administradores en casa, Padre. Buenos enseñadores en casa, Padre.
pero con un testimonio vivo de Jesucristo en cada uno de nosotros como varones, Padre. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Señor, te pido que se los guardes a cada uno de los que estamos, Señor, aquí en nuestro corazón, Padre, y que no nada más seamos oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores de ella, Padre, y que los que lo puedan ver posteriormente, Padre, prepara su corazón, Señor, como varones, Señor, y puedan tomar, Señor, el lugar que tú les otorgaste, Padre, y que el enemigo, Señor, ha querido quitárnoslo, Señor. Tú no lo diste, Señor, y nada, Señor, lo que tú has dado, Señor, nadie nos lo va a arrebatar, Señor. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, Padre, y bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus hogares, bendice al pastor y a su esposa, Señor, así como cada uno de mis hermanos y sus esposos y sus hijos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. No me despido diciendo échale ganas, porque no es en tus fuerzas. Me despido diciendo, tiéndete en los prados de mi Señor, y Él hará. Hasta Amén. pronto. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.